Bienvenido nuevamente a mi canal. En esta oportunidad voy a dar continuidad a la explicación del mini programa para controlar lotes por sucursales, es decir, varias bodegas al mismo tiempo, lo cual permite trasladar lotes entre bodegas, llevar el control de compras y de ventas, igualmente las bajas. En este momento voy a explicar lo referente al formulario de compras. Este formulario utiliza una tabla temporal, como puede ver en la imagen, una tabla que se llama TEN detalle compra. Esta tabla me permite guardar el detalle de la compra. Observe un caso curioso, que aquí yo no tengo el ID de la factura, como acostumbramos a hacerlo cuando trabajamos con Access nativo, que trabajan con un formularios vinculados, formulario y subformulario, ¿no? Acá no, porque la filosofía es otra. Yo trabajo totalmente vinculado con Postgres, ¿sí? Lo cual lo hace más seguro y más eficiente. Lógicamente, esto hace que cambie la forma de administrar los datos. No voy a explicar cómo lleno este cuadro combinado ni nada de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo hago utilizando la clase CLSPF ADO. ¿Sí? Pero así rápido, miremos al cargar. ¿Qué se necesita? Siempre que usted utilice mi clase tiene que llamarla, instanciarla a nivel de formulario. Y le recomiendo que también declare el record set ADO-DB, que es el que vamos a utilizar por todo el proceso. Esto es lo primordial. Al cargar, esta llamada al método record set desconectado, es el que me permite llenar la tabla, ¿sí? El cuadro combinado que llama CBO proveedor con la información de los proveedores. El record set siguiente me permite llenar el cuadro combinado de artículos que está en la tabla temporal. Este consultar es para obtener el nombre de la sucursal. El nombre de la sucursal, ¿sí? Esto me retorna el nombre de la sucursal, donde el ID de sucursal sea igual a 1, a 2 o 3. Yo aquí, de una vez lo he definido como 1 y el ID del usuario 1. Esto lo expliqué en el primer video. Estas son las variables públicas y toman su valor cuando la persona hace el login y accesa al sistema. Esta es la clave porque siempre va a utilizar todo lo que haga, va relacionado con el ID, la ubicación de la persona en las sucursales. Pues cada persona estará en una sucursal. Cuando ingrese se tomará todo lo de esa sucursal, afectará todo, compras, bajas, ventas, etc. Vamos al grano. Para grabar, ¿sí? Tenemos que irnos un poco al Postgres. Yo tengo dos tablas para las facturas, que es la factura de compra, ¿sí? Que esta es el encabezado. Este es el encabezado. Estas tablas yo se las voy a dejar en el link para que las descarguen, convertidas a Access. A los que les gusta seguir trabajando con Access, ya van todas las tablas con sus relaciones para que les puedan utilizar en Access. Entonces, para crear una factura necesito la factura de compra y necesito la tabla detalle de la compra.
detalle de la compra. ¿Sí? Observe que aquí va ID compra, porque esta es la relación que yo tengo, ¿sí?, con la tabla. Con la tabla factura compra tengo, ¿sí?, un foreign key, aquí está la referencia de la relación, por el campo ID compra. ID compra. Si regresamos al Access y miramos las validaciones. Primero de todo, yo utilizo validar campo porque esta es una función que me permite validar todos los campos de una forma rápida. Y ya le he explicado en otros videos. Esta es una función que permite validar todos los campos que tenga la propiedad. La propiedad en información adicional, o sea, tag requerido igual a cualquier texto. Bueno. Grabado es una bandera para cuando ya se haya grabado el registro. Si no hay errores, esto se vuelve verdadero. Entonces, si ya es verdadero, para que no vuelva a registrar la misma factura, ¿no? Entonces se sale. Utilizo cuatro procedimientos. Estos procedimientos prácticamente son los mismos en las ventas. Porque cuando yo haga una compra, en este caso, voy a tener que grabar la factura, ¿sí? Tengo que actualizar las existencias, tengo que actualizar los lotes y tengo que actualizar el CARDES. Son las tablas que hay que actualizar. Entonces vamos con grabar la factura. Para grabar la factura utilizo esta consulta SQL y aprovechando la función returning de Postgres, que lo que hace es retornar el ID de la última factura grabada, ¿sí? Algo que no se puede hacer fácilmente en Access, ¿no? Acá esto me devuelve automáticamente y lo guardo en la variable factura. Como yo tengo definido a nivel de módulo esta variable, entonces es entera, le asigno el valor que me da el ID de compra, o sea, el ID de la factura. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar. Lo necesito para cuando vaya a insertar el detalle en la tabla de detalle compra de Postgres. Grabo el detalle. Para grabar el detalle, ¿sí?, ¿qué necesito? Aquí grabé la cabecera, ¿no? La cabecera de la factura. Ahora viene el detalle. Para el detalle tengo que utilizar la tabla temporal. Esta es una tabla JET, ¿sí? Por eso la definí como RS-DAO. La recorro, ¿sí? Aquí la recorro y voy insertando en la tabla de detalle compra de Postgres. Vamos insertando cada movimiento. ¿Ven? ¿Sí? Aquí está. Aquí tener cuidado con esto porque si no hay lote, entonces se asigna un null, que esto sí lo permite el Postgres, ¿no? Asignar un null. Si no es nulo, agrega el valor entre comillas del lote, ¿sí? Entre comillas, el lote que... ¿sí? Eso es cuando el producto tiene lote. Por eso en la tabla maestra de artículos, hay que definirla si el artículo va a llevar lote o no, para poder hacer este control. Y la fecha en que vence. ¿Sí? Puede darse el caso que es null, porque cuando es un artículo que no lleva fecha, no lleva lote, entonces es nulo. ¿Sí? Pero si no, si lleva fecha de vencimiento, cuidado con esto. En Postgres hay que definir el apóstrofe y la fecha hay que darle el formato como lo muestro acá, o si no, le va a dar error. Esta es una de las grandes diferencias con el Access, que utilizábamos este símbolo, ¿no? Almohadilla, no sé cómo se llamará, bueno, numeral, etcétera. Lo utilizamos para encerrar la fecha, ¿no? Acá no, acá se utiliza un apóstrofe en Postgres y se le da el formato. Utilizo un método de la clase que se llama execute SQL, le paso el SQL, que es el que armé acá, y cuando él sepa que es crear, tenga la palabra crear, es porque voy a insertar. Entonces, vamos a ver un momentico
aquí está el, ¿sí? Aquí está el método. Este método devuelve un valor booleano. ¿Sí? Entonces, en caso de que la operación tipo que yo le pase acá, ¿sí?, sea la palabra crear, entonces lo que me hace es, ¿sí?, es ejecutar SQL. ¿Sí? Recuerda la conexión que está abierta, ejecuto el SQL que le paso. ¿Sí? Es muy sencillo, pero es muy práctico. Entonces, ahí ya he creado, recorro los respectivos registros, se crean, cierro el DAO, libero memoria y paso grabado igual a true, porque no hubo error, entonces grabado igual a true, ¿sí?, porque se ejecutó todo el código. Esta parte es la que me graba el encabezado y me graba el detalle. Es decir, afecta estas dos tablas, la tabla factura compra y la tabla detalle compra. Eso es lo que hace. Hasta ahí solamente hemos ingresado la parte de grabar la factura como tal. Hemos llamado a este procedimiento. Yo lo dividí en 4 procedimientos para darle más legibilidad, ¿no? Más control, más fácil de encontrar cualquier inconsistencia. Ahora viene actualizar la asistencia. Yo en el video anterior dije que la maestra de artículos, la asistencia que hay es la asistencia global de la empresa. Es la asistencia que hay en la sumando todas las asistencias de las respectivas sucursales. Yo este ejemplo lo hice con 3 sucursales, pero puede manejar la cantidad de sucursales que usted necesite. Aquí olvídese de las limitaciones de access, olvídese de todo eso, porque aquí no la va a tener. En este ejemplo, hago una aclaración. Yo no particioné la tabla sucursales, artículos sucursales. Pude haberla particionado por sucursal, que es en el campo real se debe hacer así, se debe particionar la tabla. ¿Para qué? Para que en cada tabla hija vaya grabando lo de esa sucursal. Lo hemos encontrado con algunas preguntas sobre eso, de que hay empresas que el diseñador no se percató de que esas tablas iban a crecer mucho. Entonces, a la vuelta de 5 años tienen 1 millón de registros y una consulta se va a volver eterna. ¿Sí? Más cuando estoy trabajando con acceso remoto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado por la velocidad, el tráfico con el servidor, etc. Entonces es mejor aplicar lo que se dice, divide y vencerás. Entonces, es mejor particionar la tabla de sucursales, de artículos de sucursales. Aquí no la particioné porque es un ejemplo muy sencillo. A mí me interesa explicarle lo de los lotes. Vamos a actualizar la asistencia. Yo vuelvo y utilizo la tabla temporal nuevamente. Vuelvo y la utilizo. Me voy al primer registro porque sé que los hay porque si no, no me dejaría entrar acá, y recorro esa tabla. ¿Qué digo acá? Actualizo asistencia general. Acá actualizo de la tabla artículos, que es la general, actualizo la asistencia de la entrada. Así la compra la haga cualquier sucursal, va a actualizar la asistencia general. Esto me permite saber, por ejemplo, Hugo Porfeno, cuánto hay en todas las sucursales. O dónde es que hay. Puede que en otras no haya. Acá actualizo la asistencia de la sucursal. O sea, de la sucursal que está haciendo la compra. Esta es la general y esta es de la sucursal que hizo la compra. Aquí actualizamos. Y llamo el método con el parámetro actualizar. Actualizar, porque son 2 updates. No estoy agregando registros y no actualizando. Actualizando existencias. Bueno. Ya se ejecutó este procedimiento. Pasa el de los lotes.
que es la parte que sí hay que explicarla, porque es diferente. Lo anterior, creo que para todos los programadores es conocido, que es un update muy sencillo, eso no tiene mayor ciencia. Actualizar lotes. Para actualizar lotes, de todas maneras, yo tengo que abrir este record set DAO, pero le digo que donde el lote no es null, o sea, solamente voy a traer los que tengan lotes, ¿sí? Los que tengan lotes. Aquí cuento cuántos lotes hubo, ¿sí? Porque después de este filtro me está trayendo solamente los registros de la tabla temporal que tengan lotes. Y comenzamos a recorrer. Vuelve y juega, hacemos un loop y recorremos. Sin embargo, yo me aseguro acá que si no es nulo, ¿sí?, el campo lote, haga esto. A pesar de que ya lo tengo filtrado acá, lo reafirmo por acá. Viene una cosa importante. Viene la llamada a una función o un procedimiento almacenado de Postgres. Yo utilizo este procedimiento almacenado para la entrada de los productos. La entrada de los productos. Hay que pasarle los parámetros del artículo, la cantidad, el lote, la fecha que vence el lote. Mire el formato de fecha, ¿no? Mucho cuidado con esto en Postgres. El número, el ID de la factura, porque el ID ya lo tengo almacenado en esta variable, porque está definida a nivel de módulo. Y el usuario, porque que son estos que están acá, que se toman cuando se hace el login. Bueno, aquí lo que hago es contar los lotes. Yo les voy contando acá, voy llevando la cuenta y la paso acá. Vamos a explicar, o voy a explicar, la entrada de productos. Este ya es otro cuento, porque vamos a utilizar, ¿sí?, entrada de productos. Vamos a utilizar, ¿sí?, esta función, ¿sí? Esta función es muy importante. Yo en mi versión de Axia las tenía todas tres en una sola, inclusive también en Postgres, pero es mejor separarlas. Es mejor tenerlas así separadas, que es como más legibles. Entonces las separé en tres. Una que es la entrada de productos, otra que es la salida y otra que son las bajas. Yo necesito los parámetros que son el artículo, la cantidad de lote, la fecha. Estos son los parámetros, ¿sí? Lógicamente, como es una compra, voy a tener un proveedor, ¿no? ¿Sí? Un proveedor. Cuando esto es una sucursal a otra, ¿sí?, entonces el proveedor equivale al código de la sucursal que está haciendo el traslado. Declaro la variable lote, ¿sí?, y aquí viene lo interesante. Hay que comprobar si el artículo existe, porque si ya existe el lote, aquí estamos hablando de lotes, ¿no?, el artículo como tal, existe el lote de ese artículo, de esa sucursal, ¿no? Si existe, ¿sí?, haga esto. Pero si no existe, ¿qué hay que hacer? Hay que insertarlo en la tabla lotes, ¿sí? Yo tengo una tabla que se llama lotes, ¿sí?, donde lleva los campos del ID del artículo, el lote, la asistencia, la fecha, ¿sí?, el número de factura y el ID de sucursal. ¿Ve? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿A qué hago? He creado un registro, ¿sí? ¿Sí? Es un insert que se debe hacer. Como yo he creado un lote y yo necesito ese ID inmediatamente. Ese ID lo necesito para, ¿sí?,
para la tabla lotes, artículos de lote. Esta es la tabla lotes, pero ella tiene una tabla hija que se llama artículo lote. ¿Sí? Por eso necesito tomar el ID del lote. Para eso utilizo, ¿sí?, la función curval, que me devuelve el valor actual de esa secuencia. ¿De cuál secuencia? De la secuencia TBL lotes, ¿sí? Esta se llama la secuencia. ¿Sí? Y me la almacena en la variable lote ID, en esta variable que he definido acá. El artículo existe, entonces actualizamos el lote. Si ya existe el artículo, ¿sí?, ya existe el lote. Si ya existe el lote, entonces aumentamos la cantidad. ¿Por qué esto? Porque resulta que un proveedor, ¿sí?, en una factura, ¿sí?, le envió un lote. Le envió un lote X. Pero en la siguiente factura, ¿sí?, le volvió a enviar mercancía de ese mismo lote X. Llegaron con diferente factura, pero son el mismo lote. Entonces tiene que sumar los lotes. O sea, aquí sumamos los lotes. Si usted como programador ya conoce el Visual Basic suficiente, puede pasar este código a Visual Basic sin ningún problema. Yo lo tengo en Visual Basic Access, pero ya no le doy casi uso porque por acá es preferiblemente más seguro y, mejor dicho, no hay problema de nada. Entonces, ¿sí?, aquí obtengo, ¿sí?, el lote que existe. Claro. Y lo almaceno acá, nuevamente en esta variable. Aquí era cuando no existía, aquí cuando ya existe. Entonces cuando existe, pues tomo y guardo ese ID, que es esta variable, lo guardo acá. Mire que las condiciones son el ID del artículo, el número del lote y la sucursal. Y la sucursal. Porque puede ser el mismo número de lote, pero puede estar en otra sucursal. Entonces tiene que sumar esa a la respectiva sucursal donde está haciendo la entrada, no a la otra. Sobra aclarar que la sumatoria de la asistencia de lotes de un artículo tiene que ser igual a la asistencia del maestro de la sucursal, o sea, del inventario de la sucursal. Y la sumatoria de todos los lotes de todas las sucursales en conjunto tiene que ser igual a la asistencia del maestro general. ¿No? Tiene que ser igual. Insertar un registro. Bueno, ya lo que, como ya, ¿sí?, ya lo que procede es a insertar. ¿Sí? ¿Dónde? En la tabla artículo lote. ¿Sí? Porque esta es la tabla padre, la que se ha modificado, pero falta la tabla donde están los movimientos de los lotes. Aquí están los movimientos de los lotes. ¿Sí? Esta tabla lleva el movimiento de los lotes. Vaso de la factura, el artículo, la cantidad. Ahí están los respectivos campos. ¿Sí? Esta función, ¿sí?, retorna valor true si se ejecuta todo el proceso. No tiene problema. Usted se preguntará, ¿y por qué no hay control de transacciones? Porque en Postgres las funciones no permiten definir transacciones. La transacción la controla el Postgres por sí solo. Él mismo, si hay algún error, él deshace los cambios. Entonces, mire la potencia de esto frente al Access, ¿no? Pero el Access es una maravilla para programar con el Postgres. Excelente. Entonces, aquí les he explicado la entrada del producto. Esta es la entrada del producto que yo estoy haciendo acá. Esa es la función que hemos llamado. Esa es la función. Ahora, ¿qué falta? Actualizar el CARDES. Para actualizar el CARDES yo tengo una tabla CARDES. ¿Sí? Tengo una tabla CARDES, la voy a mostrar acá. Esta es la tabla del CARDES. ¿Sí? Ahí están los respectivos campos.
el CARDES. Entonces me va llevando los movimientos. Voy a traer las tablas que yo las tengo acá en un script que llama las tablas del ejemplo. Aquí están las tablas. Entonces, ¿sí? Miremos la tabla de CARDES. Entonces la tabla del CARDES aparece el ID del artículo, la fecha, el tipo de movimiento. Yo tengo los tipos numerados. 1 son ingresos, 2 son salidas, ¿sí? 3 son traslados. Perdón que estoy equivocado. 1 son entradas, 2 salidas. 3 son bajas. Y 4 son traslados. ¿Sí? 4 son traslados. Bueno. Sí, 3 es una baja. Cuatro son traslados, efectivamente. Por eso aquí está el número de factura, es el número de documento. Este es un número de venta. El número de factura en el CARDES, cuando aparece este número, es el número de ¿qué? De una venta. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo una secuencia definida con el año actual y la numeración, ¿sí? Comenzando desde 1 hasta 99.999, que es suficiente. Esto es lo que hago acá. ¿Sí? Agregar este movimiento al CARDES. Aquí no hay nada raro, aquí no hay llamada a ninguna función de Postgres, como en el anterior procedimiento que sí llamamos una función. ¿Cuál es la ventaja de los métodos? Del módulo de clase que yo tengo, que el método de consultar es tan potente que permite manejar un SQL, ¿sí? Directamente, o llamar un procedimiento almacenado en Postgres. Y si usted hace procedimientos almacenados en Postgres, lo que más pueda, su base de datos está prácticamente en un 90% lista para montar en otro sistema, en otro frontend, administrarla. Gran ventaja. Este aplicativo es multiusuario. La idea de acá, cuando uno va a trabajar con Postgres, porque lo primero que piensa es en multiusuario. Bueno, eso es lo referente a el formulario compras. En el próximo video veremos el formulario de ventas.